Shavua Tov, Umeborach, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 64 del Tratado de Pesajim, capítulo quinto, y nuestro estudio de hoy lo vamos a dedicar a Leilun Ishmatá de Perla Bat Sarah, que hoy 11 de Shevat, aunque ya hemos comenzado el día 12, pero durante el día de hoy fue el día de su partida física, que Hashem la tenga Nishmatá Tzerurah B'Tzorah Hayim. Vamos entonces a acabar eh, la primera parte de nuestro estudio de hoy, tiene que ver con lo que ya vimos en la Mishnah. Estábamos viendo una Mishnah que nos decía sobre cómo era, perdón, sobre el tema de hacer el Corban Pesach teniendo Hametz. Y ahí, después de la primera opinión que vimos, trajimos la opinión de Rabbi Yehudá y la opinión de Rabbi Shimon. Es decir, Rabbi Yehudá dijo que no se podía sacrificar nada a partir del mediodía del día 14 de Nisan teniendo Hametz en la posesión. Quiere decir, ni siquiera el Corban Hatamid. Y Rabbi Shimon dijo que únicamente el Corban Pesach es el que estaba prohibido sacrificar teniendo Hametz en el día 14 de Nisan después del mediodía, y cualquier otro sacrificio que se haga durante Pesach estaba prohibido sacrificarlo teniendo Hametz en su posesión. Muy bien, entonces vamos a compartir ya nuestra página. ¿Sí? La segunda parte, vamos a comenzar una nueva Mishnah que nos va a contar cómo era el Seder, cómo era el orden de acciones que se llevaban a cabo durante el día 14 de Nisan para hacer este Corban Pesach del cual estamos hablando, este sacrificio de Pesach. Nos dice así, entonces la Gemara dice, Rabbi Yehuda Omer, ahí donde están los dos puntos, retomamos el texto de la Mishnah que nos dice Rabbi Yehuda Omer, Afatamid, que incluso el Corban Atamid, el que se hace por la tarde, que se hace si se sacrificó teniendo Hametz en la posesión, se está transgrediendo la misma lota hace. Y pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo de la viuda para decir esto? Explica Marleja, te va a decir, como dice el versículo, Lotishhat al Hametz dan zibhi. El versículo dice, no degollarás sobre el Hametz la sangre de mi ofrenda, de mi sacrificio. Entonces, ¿qué se entiende de aquí? Zebach ameyuhad shem, es decir, ese sacrificio que es específicamente para mí. Y umainihu. ¿Y cuál es ese sacrificio que es específicamente para él, para Shem? El Korban Atamid. ¿Por qué? Porque es un Korban Olah que se quema totalmente sobre el altar. Ahora Rabbi Shimon Omer, dijo Rabbi Shimon, ¿sí? A Pesach be'arba'asar. Es decir, lo que no se puede sacrificar teniendo Hametz es el Korban Pesach en el día 14. Lishmo, cuando se hace Lishmo, es decir, Leshem Korban Pesach. Si se hace Shelo Lishmo, está exento. Y todo el resto de ofrendas, ya sea Lishman o Shelo Lishman, están exentos en el día 14. Ahora, en la fiesta, Lishmo Patur, Shelo Lishmo Hayab, si yo hago la ofrenda en nombre del Korban Pesach, estoy exento porque es un Korban que no es válido. Pero si hago cualquier otra ofrenda dentro de Pesach, teniendo Hametz, soy Hayab, estoy infringiendo la misma lota AC. Entonces dice, Maitama de Rabbi Shimon. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Shimon para opinar así? Dice, Dichtiv, Zivji, Zivji, tres Zimne. Es decir, tenemos dos pesukim que nos vienen a decir lo mismo. El primer pasuk nos dice, a ver si lo encuentro aquí, dice, lo tisbaj al james dan Zivji, perdón, es en el mismo, muy bien, dice, lo tishhat al james dan Zivji, no degollarás sobre el james la sangre de mi sacrificio. Y el otro versículo dice, perdón, me he perdido. Lo tishhat al james dan zivji, lo tizbach al james dan zivji. Uno es lo tishhat y el otro lo tizbach. Pero en los dos se está utilizando la palabra zivji, que dijimos mi ofrenda. Ahora, nos dice Rabbi Shimon, dice, ukre be zebach. Es decir, ¿por qué tiene que decir zivji? ¿Sí? Porque dice Zebach Hagapasach, es decir, la ofrenda del sacrificio de Pesach, lo dice en el mismo versículo. Entonces, Ukrebe Zibhai, Zebachai, es decir, coge de Zibhi, Zibhi,
dos veces la palabra zivji, a ver si lo tenemos aquí el texto. La palabra zivji una vez y zivji otra vez. ¿Qué es lo que hacemos? Si le quitamos la yud, nos queda la palabra zebach. Entonces, esta yud que me sobra, la voy a pasar aquí. Entonces, zebach, zebachai. Entonces, así es como explica Rabbi Shimon. Y dice, lemay ilgeta, ¿por qué necesita decir dos veces? Si ya dijo zebach y ahora dice zebachai, ¿qué es lo que me viene a enseñar? ¿Y por qué no solamente escribió Zebachai directamente, de mis ofrendas? De Memar, Bisman, de Ika Zebach, es decir, ahí cuando sea el momento de la ofrenda, es decir, la ofrenda de Pesach, Zebach Haga Pasach, lo Mejayeva Zebachai, ahí no va a transgredir por las otras ofrendas. Ubisman, de Leka Zebach, pero en el momento en el que no es el momento del Zebach a Pesach, entonces Mehayev a Zebachai. Entonces ahí es donde va a estar transgrediendo la prohibición del Hametz sobre el resto de las ofrendas. Muy bien. Y continúa la Mishnah diciendo, Uba Moed, Lishmo Patur, dijo Rabbi Shimon, que si alguien hace la ofrenda en el nombre del Corban Pesach durante la fiesta de Pesach, está exento. Dice Tama, ¿cuál es el motivo? Tama, de Shelolishmo. Dice únicamente porque lo hizo Shelolishmo. Perdón, que no lo hizo por el nombre del Pesach. Repetimos. Ubamoed Lishmo Patur, así dijo Rabbi Shimon, dijo, durante la fiesta, si lo hizo en nombre de Pesach, está exento, pero si no lo hizo en nombre de Pesach, entonces yo entiendo que si lo hizo Shelolishmo es Hayab. ¿Y por qué sería Hayab? Dice, ¿por qué? Porque eh, porque lo hizo en nombre de Pesach, pero si lo hizo Stam, es decir, no dijo nada. Sacrificó sin decir, esto es un Korban Shelamim o esto es un Korban Pesach. No dijo nada. Patur, ahí estaría Patur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se hace, perdón, porque si lo hace el Shem Pesach, entonces va a ser que ese Korban es inválido. ¿Sí? Y aquí que no ofreció el Pesaj, porque no se ofrece el Pesaj más que el día 14 de Nisan. Y entonces esto no es una shejitá rehuya, no es una shejitá que sea necesaria ni que sea apta, y por lo tanto está exento por ella. Ahora pregunta la Gemara, Emai. Ahora, ¿por qué sería así que si lo hizo Stam, ¿sí? Si lo hizo sin decir nada, se considera como el Korban Pesaj en sí mismo? Dice, veare, aquí Pesaj, Besharet Yemot Hashana Shlamiham Habe. Es decir, si una persona hace un Korban Pesaj en cualquier otro día del año, ¿se considera un Korban Sholamim? No se considera Korban Pesaj. Entonces, ¿acaso Shemat Minah, venimos a aprender de aquí, Pesaj, Besharet Yemot Hashana, Bae Akira? Entonces, Amar Rabijía Bargamda, Nizreka mi pi Jabura, Veambru, que Gon Shayu Bealim, Tame Emet, Benitjin le Pesach Sheni, Distam le Shum Pesach Kae. Dice, no, aquí cuál es la cuestión. La cuestión es que en realidad este animal que ya fue denominado como Corban Pesach, era para todo un grupo de personas. Y entre todo ese grupo de personas había una persona que estaba tememet. ¿Qué quiere decir tememet? Que tiene una impureza por haber estado en contacto con un cadáver. Esa persona que estuvo en contacto con un cadáver y que está tememet, ahora él no hace Pesaj en el 14 de Nisan, sino que tiene que esperar un mes hasta que pase su proceso de purificación de una semana. Ya se habría pasado el momento de Pesaj. Y entonces ahí es donde entra en acción lo que se llama Pesaj Sheni. Entonces, ese Corban Pesaj, que, que no lo pudo hacer en su momento porque está impuro, sigue teniendo la intención de ser Corban Pesaj cuando vaya a llegar Pesaj Sheni. Por eso, si lo degüellan durante el Moed, se considera como si fuese Corban Pesaj y por lo tanto, durante el Moed, la ofrenda de ese animal también es Hayab perdón, es Patur. ¿Por qué? Porque no es el Corban que está siendo hecho en su momento. Pero si lo hizo Stam, por eso se le considera como Corban Pesaj. Muy bien, nos dice la Mishnah. Estamos aquí, comenzamos una nueva Mishnah. Epa, me pasé.
nos va a contar cómo es el orden de todo lo que era el Corban Pesach. Dice así, a Pesach, es decir, el Corban Pesach, la misbah, ¿cuál es? Nishhat Beshalosh Kritot. Se hacía la shejitá del Corban Pesach en 3 grupos, es decir, que entraban las personas al Bet HaMikdash o a la Zara en 3 grupos. ¿Bien? ¿Por qué? Sheneemar, porque está dicho sobre esta ofrenda de Pesach, Beshachatu, Oto, Kol Kehal Adat Israel. Es decir, y lo sacrificarán el Corban Pesach toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 3 formas de expresar un grupo. Es decir, tenemos Kehal, tenemos Adat, congregación, y tenemos Israel, todo el Kahal, es decir, toda la Kahal. No quiero utilizar congregación porque eso va con Adat, es decir, todo el público de la congregación de Israel. Entonces tenemos 3 expresiones que nos vienen a hablar de grupos de personas. Entonces por eso decimos que son 3 grupos. Ahora, además, sabemos que una Adá son por lo menos 10, como pasó con el tema de los exploradores, y de ahí aprendemos la ley del Minyan. Entonces, tenemos que saber que en total tiene que haber por lo menos 30 personas. Bien, entonces nos dice así: Nichnas Katrishona, entre el primer grupo. Nitmela Azara, se llena Azara, es decir, el espacio del Bet HaMikdash. Na'alu Daltota Azara, se cierran las puertas del Azara. Tak'u, Heriu, Betake'u. Es decir, los Kohanim tocaban el shafar, hacían tequía, teruá y tequía, y eso marcaba que era el momento de empezar a hacer la boda. Kohanim, Omedim, Shurot, Shurot. Los Kohanim estaban de pie en filas. ¿Sí? Ahí donde se hacía la shejitá, cada lugar del shejitá había una fila de Kohanim. Ubeyedehem, Bezdije, Kesef. Es decir, recipientes grandes para recibir la sangre que estaban hechos de plata, ubazije zahab, y también recipientes de oro. Shura, shekula kesef, kesef. Shura, shekula zahab, zahab. Es decir, cuando una fila tenía utensilios de plata, todos eran utensilios de plata. Cuando una fila tenía utensilios de oro, todos eran utensilios de oro. Lo hayu me'orabin, y además no se podía mezclar una fila de utensilios de plata con utensilios de oro. Lo hayu, la bazejin shulain, y estas recipientes para recibir la sangre no tenían una base, no tenían asas. ¿Para qué? Para que la persona no pudiese depositarlo en el suelo y fuese a llegar a coagular la sangre. Para que el Cohen siempre estuviese pendiente de que no se pudiese apoyar en ningún lugar. Shema y Anihum, no vaya a ser que lo apoyen en algún lugar. Veikra Shadam, y se va a coagular la sangre. ¿Cuál es el siguiente paso? Shahat Israel, Vekibela Cohen. Es decir, si el Israel, si el no Cohen quería hacer la shejitá, podía hacer la shejitá del Corban Pesach. Y el Cohen recibía la sangre. No tenó lejavero, lejavero. Es decir, el Cohen que recibía la sangre se la pasaba a su compañero. Hemos dicho que había una fila de Cohanim, ¿verdad? Se la pasaba a su compañero y el compañero al otro compañero. Y así iban pasando, iban haciendo una cadena, llevando la sangre. Umekabel et ha-male, umahazir et ha-rekan. Es decir, la persona recibía, el Cohen recibía el recipiente lleno de sangre, lo pasaba y pasaba el que estaba vacío. Es decir, la cadena iba en doble sentido. Por un lado mandaba el que estaba lleno y por el otro lado devolvía el que estaba vacío. ¿Para qué? Para que pudiesen volver a recibir la sangre. Ahora, Cohen Hakaró la Mizbeach, ahora el Cohen que estaba más cercano al altar, Zorkó Zerikat Hat, es decir, tiraba la sangre de una sola vez, que Negeda Yesod, junto a la base del Mizbeach, es decir, junto a la base del altar. Había unas canalizaciones en la parte noroeste y en la parte sureste, que eran las canalizaciones que llevaban después tiraban la sangre al arroyo de Gijón. Bien, ahí es donde se vertía esa sangre. Muy bien. ¿Qué pasaba? Ya está Kat Rishona, Benignesa Kat Shenia, salía el primer grupo y entraba el segundo grupo. ¿Y qué hacían? Lo mismo. Ya está Kat Shenia, Nignesa Kat Shelishit. Cuando salía el segundo grupo, entraba el tercer grupo. Que Masea Rishona, Kach Masea Shenia, Shelishit. Igual que se hacía con el primer grupo, se hacía con el segundo y se hacía con el tercero. Karu et Alel.
en el momento en el que se estaba haciendo la shejitá y todo este vaivén de recipientes con sangre, se cantaba el Halel. In Gambru, si se terminaba totalmente de leer el Halel, se volvía a empezar otra vez. Veim Shanu, Shilshu, y si se acababan la segunda vez, lo repetían la tercera vez. Ahora, la Mishnah nos dice, Afalpi Shelo Shileshu Mimehem, es decir, a pesar de que los Kohanim eran tan prestos, ¿sí? Que hacían las cosas con tanta diligencia, que nunca fue necesario que tuviesen que empezar la tercera vez. La viuda Omer, la viuda dice Mimehem Shel Kat Shelishit, Lo Higiu Lehavdi Kishma Hashem. Es decir, nunca yo vi que en el tercer grupo llegasen a la parte del Halel que dice Ahavti ki Ishma Hashem. ¿Sí? Y dice aquí, trae un comentario, dice, ni siquiera en la primera vez, en el primer grupo. Bené Sheama Muatin. ¿Por qué? Porque el pueblo era poquito, en la época de Rabbi Yehuda. Muy bien, ahora seguimos. Estamos por aquí. Estamos aquí. Que Sheasu Behol, Kach Asu Maase Beshabbat. Es decir, de la misma manera que se funcionaba en un día de semana cuando era el 14, también se hacía así en Shabbat. El Hashakoanim me dijime Tazara. Shelo Brizon Jajamim. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en Shabbat, los Kohanim, cuando limpiaban el suelo de la Zara, lo hacían en contra de la voluntad de los sabios. ¿Qué quiere decir? Que había agua en todo este trabajo para limpiar las partes de los animales y todo, y ese agua caía en unas canalizaciones. Bien, ¿qué es lo que hacían los Kohanim? Tapaban las canalizaciones y entonces se inundaba el suelo de la Azara y de esa forma se llevaba toda la sangre y limpiaban la sangre. Ahora sabemos que en Shabbat no se puede limpiar el suelo con agua. Entonces los sabios no estaban de acuerdo con eso. La viuda dice, cosa ya me malé mi damta arobet, había un recipiente que se llenaba de la mezcla de toda la sangre de los Korban Pesajim que quedaba en el suelo, y se tiraba de una sola vez en la base del altar, y no estuvieron de acuerdo con ellos los jajamim. Ahora, siguiente paso. Ketzatolin, umafshitin, es decir, cómo se colgaba este animal una vez degollado y cómo se desollaba. Dice, un cliot shel barzel hayu kebuim bekotlim ubeamudim. Es decir, había una especie de ganchos de hierro que estaban colgados, estaban fijos en las paredes y unos postes en la Zara, ¿sí? Ahí donde se llama Betamit Bahaim. Shebahen tolim mafshitin, y sobre estos ganchos se colgaba el animal y se lo desollaba. Colmiche en Lomakom. Ahora, ¿qué pasó? De repente se llenaron todos esos lugares. Ya no quedaba lugar para hacerlo. Kosher Lomakom litlot uleafshid. No tenía lugar para colgar y para desollar. Maklot dakim vajalakim hayusham. Había, ¿sabes qué? Había otras barras, otros palos pequeños, finos y lisos que estaban ahí en la Zara. Manía, jalketefo, valketaf javero, beto leumashid. ¿Qué hacía? Cogía esta barra, este palo, y lo apoyaba sobre su hombro y sobre el hombro de su compañero, y colgaba sobre él al animal y lo desollaba. La Eliezer Omer. La Eliezer dice, Arba Azar, es decir, cuando el día 14 de Nisan caía en Shabbat, ¿cómo iba a ser? No podía coger estos palos, eran mukse. Es decir, vas a Shechal y Yod de Shabbat. Cuando el día 14 de Nisan caía en Shabbat, Maniach Yado al Ketef Javero, Beyat Javero al Ketefo, Betolo Mafshit, es decir, en lugar de poner el palo, ¿qué hacía? Ponía su mano así sobre el hombro de su compañero y el compañero ponía su mano sobre el hombro del que le puso la mano y entonces sobre esas dos manos así, ¿sí? Colgaban y desollaban al animal. Perdón, después de que ya lo habían desollado, Kerao Beotzi Temurab, es decir, lo rajaban y le sacaban sus partes internas, sus entrañas. Netano Bemagues, lo ponía sobre una fuente, sobre una bandeja,
de Iktirán al Gabe Mizbeach, y los quemaba sobre el altar. Ahora, cuando era Erev Pesach, que caía en Shabbat, ¿qué pasaba? Que las personas venían, hacían la ofrenda, ¿sí? El Corban Pesach, lo degollaban, lo desollaban, daban las partes que se tenían que quemar. El resto se lo tenían que llevar ellos para asarlo, para la noche, ¿verdad? Pero ahora es Shabbat, no podían transportar fuera del Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que esperar ahí, ¿bien? Y de todas formas, aunque se lo pudiesen llevar a casa, no lo podían comenzar a asar. Entonces dice, cuando era Shabbat, dice, ya está Kadrishona Veyashba le Beharabait. Es decir, el primer grupo salía y esperaba en el Harabait, se quedaban ahí todo el tiempo que quedaba, hasta la noche. Shnia Behel. La segunda esperaba en un lugar llamado Hel, ¿sí? Que es una mejizá, ¿sí? Una pared que había que separaba entre la Jomá y la Ezrat Nashim. La Shelishit, y la tercera, Bimkoma Omede, se quedaba ahí donde estaba dentro de la Azara. Hashecha, es decir, se ponía el sol, salía Shabbat, y Atzu Betzalu et Pishehen. Entonces salían, iban a sus casas y cada uno asaba su Korban Pesach, porque en Yom Tov se puede cocinar para las necesidades del Yom Tov. Muy bien, todo esto que nos ha contado la Mishnah es cómo funcionaba el Korban Pesach en el Bet HaMikdash. Nos dice ahora la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, en Pesach nishchat ela beshalosh kitot shel sheloshim bnei adam. Es decir, el Korban Pesach solamente se puede hacer la shechitá en 3 grupos de 30 personas, cada uno. Dice Maitama, ¿cuál es el motivo? Kehal, Adat e Israel. Es decir, tenemos las palabras Kehal, Adat e Israel, como hemos explicado. Besav Kalan, Ibe Batajat, Ibe de Ajarde, es decir, la duda cuál viene. Si tiene que ser todos de golpe, es decir, 30 personas, Kehal, Eser, Adat, Eser e Israel, Eser, es decir, 10 por Kehal, 10 por Adat y 10 por Israel, o uno detrás de otro, es decir, 30 por Kehal, 30 por Adat y 30 por Israel. Ilka, ¿sí? A raíz de esta duda, Bainan, Shalosh Kitot Shel Sheloshim, Sheloshim, Bene Adam, venían 3 grupos de 30 personas cada uno. De ahí Bebatajat, porque si fuese que es todo, perdón, si es que fuese que Adat Israel son 30, 10, 10 y 10, ¿sí? Ika, entonces aquí tenemos 10, ¿verdad? Tenemos 10, 10 y 10, 10, 10 y 10 y 10, 10 y 10, no hay problema. Veí, desde Jardé, y si fuese que tiene que ser 30 de Kehal, 30 de Adat y 30 de Israel, también lo tenemos, ¿sí? Ilkach, en realidad, de Hamishim, Nami, Sagia, en realidad también valdría con que fuesen 50 personas en total. ¿Por qué? De Aili, Latin, Abde, es decir, primero podrían entrar 30 y hacer la shejita. Aile Azara, Benafka Azara, salen 10 y vuelven a entrar 10. Aile Azara, Benafka Azara, salen 10 y vuelven a entrar 10. En este caso, siempre hemos tenido 10, 10 y 10 y hemos tenido 3 grupos de 30. Muy bien. Continúa la Gemara, analizando nuestra Mishnah. Estamos aquí, Nihnesaka Trishona. Dice, entraba el primer grupo, se llenaba la Azara, el patio del Bet HaMikdash, y se cerraban las puertas de la Azara. Dice Itman, así fue dicho. Va a llamar Nin Alu, es decir, Abaye dice que las puertas se cerraban solas. Es decir, no es que alguien viniese a cerrar las puertas, sino que milagrosamente se cerraban las puertas. Tnan, así fue enseñado en la Mishnah. Rabamar, no alim. Rabba dice no. No alim. Es decir, que venían a cerrar las puertas, así es como fue enseñado. May Benayo, ¿cuál es la diferencia entre una opinión y la otra? Ika Benayo, le misma Anisa. Aquí la diferencia cuál es? Si se apoya en el milagro o no se apoya en el milagro. Abaye Amar dijo Abaye, Nin Alutnan, es decir, que se cerraban solo las puertas, así fue enseñado. Kama de Ailu Maalu Besamignan Anisa. Es decir, las personas que entraban, ¿sí?
y siempre que no se habían cerrado las puertas por sí mismas, no las cerraban. Y entonces apoyaban sobre el milagro que que no iban a entrar todos, sino que iban a quedar para los siguientes grupos. Es decir, si yo espero que las puertas se cierren solas, que la gente entre. ¿Sí? ¿Cuál es el milagro? Que siempre me van a quedar gente para poder hacer otros dos grupos más. Raba Mar y Raba dice por su parte, no alintnan, no, se cerraban las puertas. Los Kohanim cerraban las puertas, así es como está enseñado. Vela Samjinan Anisa, y no nos apoyábamos en el milagro, Behaditnan, y aquello que fue enseñado en el tratado de Duyot, Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, Haz Shalom, She'akabia Mahalalel Nitnada. Dice, Haz Shalom, es decir, que no sea así, que nadie, no podamos ni siquiera llegar a pensar que Akabia Mahalalel, un sabio, que está mencionado específicamente en el Pirkei Avot, ¿sí? Fue sometido a la pena de nidui. Nidui es excomunión, es decir, que fue apartado del Cajal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice en el tratado de Duyot que vino a despreciar las palabras de Shemaya y Abtalio. Bien, pero entonces dice Rabbi Yehuda, Haz v'shalom, que llegamos a pensar que eso fue así. ¿Por qué? She'en azaran nin ala nin elet al kol adam be Israel Bejochma ubeyirat ajet que acababa en mal. ¿Por qué dice? Porque las puertas de la Azara nunca fueron cerradas por ninguna otra persona en la víspera de Pesach, donde había un montón, una gran cantidad de personas, no había nadie que tuviese tanta sabiduría y temor del pecado como acababa en Mahalalel. Ah, pero ¿qué es lo que nos interesa aquí? Nos interesa que aquí es dicho Nin Elet, es decir, que eran cerradas. Nin Elet viene de Nin Alu, es decir, que era por milagro. Abaye Metares, ¿cómo va a explicar Abaye? El Etame según su punto de vista. Rabba Metares Letame y Rabba va a explicar según su punto de vista. Abaye Metares Letame, Abaye dice según su punto de vista, en Bazara, Besha'a Shenin Ala, es decir, del momento en el que se cerraban por sí mismas, al Kol Adam Israel, Bejosma Het, que acababa mal alel. No había, en el momento en el que se cerraban por sí solas las puertas, alguien con tanta sabiduría y temor del pecado como acababa mal alel. Raba, y Raba explica según su punto de vista. En vez de la Besha'a Sheno Alin, en el momento en el que los Kohanim cerraban, Ota, alcohol Israel, Bejojma Beira, que cambiaba mal. Es decir, lo mismo, pero cada uno explicaba según su punto de vista. Uno decía que lo que dice la enseñanza es que las puertas se cerraban por sí solas, es decir, nin alin, y el otro dice que los kohanim cerraban, es decir, no alin. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver si que acababa mal. Tanur Rabana. Aquí está. Nos dice ahora otra enseñanza que tiene que ver con todo esto de Pesach. Nos dice así: enseñaron nuestros sabios en una vereitá, me olam lo nit ammach adam be'azara juz mi Pesach echad shaya beme ilel. Dice, nunca llegó a ocurrir que la gente se aplastaba una a otra en la Azara, en el patio del Bet HaMikdash, en el momento del Corán Pesach, salvo una vez que ocurrió así en la época de Hilel. Shenit Amach Bo Zaken Echad, que fue aplastado por la cantidad de gente que había, un anciano. Rayukorinoto Pesach Meukin, y lo llamaron el Pesach de los aplastados. ¿Sí? Otra cosa que nos viene a enseñar, dice Tanur Rabanán, enseñó a nuestros sabios en una breitapa, Mahad, Bikesh Agripa Samelech, Liten Enav Beuklese Israel. Una vez el rey Agripas, que era el rey de los judíos, ¿sí? Quiso hacer un censo de cuántos judíos había. Pero sabemos que no se puede contar directamente a las personas. Entonces, ¿qué hizo? Amarle la Kohen Gadol, que le dijo al Kohen Gadol, ten eneja de Pesajim, es decir, fíjate cuántos korbanes Pesaj están trayendo. Y sobre eso vamos a saber cuántas personas hay. Natal Kolia, ¿qué hizo? Cogió el Kohen un riñón de cada korban Pesaj, Mikolejad. Benimseu, y encontró que había al final
600.000 pares de riñones, es decir, 1.200.000 sacrificios. Kiflaim que Yotzei Mitzrayim, es decir, el doble de personas que salieron de Egipto. Hutz, sin contar, Metame Shaya Bedera Rejoká, es decir, sin contar aquellas personas que no podían hacer Korban Pesach en el 14 de Nisan, porque estaban impuros o porque estaban lejos. Es decir, ya había solamente 1.200.000 hombres o personas que podían hacer Korban Pesach el 14 de Nisan, sin contar los que no podían hacerlo el 14 de Nisan. Ve'en leja kol Pesach u Pesach shelo nimnu alav yoter me'asara bnei adam. Y no vas a encontrar nunca en cada Korban Pesach, ¿sí? Un animal que dijimos que el Korban Pesach se apuntaban las personas, ¿verdad? Entonces, todas las personas que se apuntaban, nunca vas a encontrar un grupo de menos de 10 personas que se apuntaban para comer un Korban Pesach. Quiere decir que por lo menos había 12 millones de personas, ¿sí? Top Pesach Me'uvin, y entonces le llamaron a ese Pesach el Pesach de las multitudes. Ahora, ¿qué pasó? Natal Kolya Behabae Actura. Después, ¿qué hizo? Tomó estos riñones y vino a quemarlos, porque había que quemar. Es una de las partes del animal que se tienen que quemar en el altar. De Hadar Maktir Lehu. Es decir, después de que los contó, los vino a quemar. Entonces pregunta, la quemará y dice, pero aquí tenemos un problema. Veacti veictiro. Es decir, ¿qué se entiende? Que tiene que ser quemado. Shelo ye'erav helbav shel ze beze. Es decir, cuando dice la Torah, veictiro, y lo quemará, se entiende que yo no puedo mezclar las partes de un animal con las partes de otro animal. Yo no puedo mezclar el riñón de un Korban Pesach con el riñón de otro Korban Pesach de otra persona. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo responde la Gemara? Dice, de Hadar Maktir Lehu, Hadar, dice, no, no hay problema. Después fue quemando uno por uno, sin mezclarlos. Aún así, todavía tenemos una dificultad. Ve a Tania, ve Iktiram, Sheyehe Kulokehad, es decir, del hecho de que dice la Torah de Iktiram, los quemará. ¿Sí? Se entiende que todas las partes del animal tienen que ser quemadas al mismo tiempo. Es decir, los intestinos de este Korban Pesach con los riñones de este Korban Pesach y los sebos, no uno ahora y otro en otro momento. Entonces, dice así, responde la Gemara, dice, Ela, tefisa be alma de Shakil Minayu ad de le mi de Ajarina. Es decir, no, en realidad, él no se quedó con los riñones. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando contaba un riñón, el riñón se iba con lo que se iba a quemar, pero él cogía una piedrecita y la ponía de lado. Es decir, cada vez que pasaba un riñón por ahí, ponía una piedrecita. Y lo que contó después fueron las piedrecitas. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte de la Mishnah, que nos habla de cómo los Kohanim estaban puestos en filas y cada uno tenía los utensilios que iban a utilizar y por qué no podían mezclar los utensilios y si unos eran de oro y otros eran de plata, cómo tenían que organizarse. Dice así, Kohanim odim shurot shurot, los Kohanim estaban parados en filas y en filas y toda la fila era de plata, entonces todos eran de plata, o una fila era de oro y toda la fila era de oro y no se podía mezclar. Pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Ilema, Dilma, Shakle, de Hava, Me Alie, de Caspa. Si vamos a decir que aquí esto es así porque estamos sospechando que va a dar el de oro y va a tomar el de plata. Y entonces va a estar como, de cierto modo, bajando de importancia. ¿Sí? Y nosotros sabemos que Ma'alin Bakodesh Velo Moridin. Siempre en la santidad tenemos que tratar de ascender y no descender. Ajiname, aquí también podría ser Dilma, Shakle Barmatan, Umeayel Barmea. También podría ser que dentro de los utensilios de plata mismo o dentro de los utensilios de oro mismo, podría coger uno que vale 200 y pasar otro que vale 100, recibir uno que vale 100, entonces que antes tenía uno que vale 200 y ahora tiene uno que vale 100. También descendió, entonces no es una cuestión de que sea oro y plata, el oro vale más que la plata y por eso vamos a tener ese problema. También si todos son de oro, si todos son de plata, podríamos llegar a tener ese problema. Ela, entonces, ¿cuál es el motivo? De Aji Shapir Tfe. ¿Por qué? Porque así es más bonito. Es decir, que toda la fila tengan todos sus utensilios de plata y toda la otra fila tengan todos sus utensilios de oro, era más estético y por eso
hacían de esa manera los Kohanim. Velo Yule Bazdejín Shulaim. Dijimos que los recipientes para recibir la sangre no tenían base, no tenían asas ni nada para apoyarlos. Tanur Rabbanan, así enseñaron nuestros sabios en una veraitá, Kola Bazdejín Sheba Migdash Lo Ayula en Shulaim. Todos los recipientes que habían en el Bet Migdash no tenían Shulaim, no tenían asas o no tenían pies para apoyarlos. Juz mi Bazdijé Leboná, salvo los recipientes en los cuales se ponía la harina Shellechem Apanim, de la ofrenda de los panes, del pan de proposición. Shema Yanihum Veifros Alechem. No vaya a ser que lo vengan a apoyar sobre el pan y el pan se venga a romper, y por eso le pusieron patas para que se pueda apoyar en el suelo en otro lugar. Seguimos analizando el texto de la Mishnah. ¿Y qué dijimos? Dijo Shahat Israel. Estamos aquí. Perdón, se me fue. Shahat Israel. Vino el Yehudí, ¿sí? Cualquier persona que no es Cohen, hizo la shejitá de Kibela Cohen, y el Cohen recibió la sangre. Pregunta la Gemara, los águia del Ab Israel, ¿acaso no es suficiente que aquella persona que no es Israel haga la shejitá? Responde la Gemara, y gufa kakamashmalan, shejitá bezar que será. Es decir, justamente esto es lo que nos quiere enseñar aquí esta Mishnah, que la shejitá que está hecha por un no Cohen también es válida en este caso. De Kibela Cohen. Entonces, ¿qué aprendemos del hecho de que recibe el Cohen? Que a partir del momento en el que se recibe la sangre en adelante, todo lo demás tenía que ser hecho por un Cohen. Es decir, la Mishnah que nos viene a enseñar que la shejitá la puede hacer cualquiera, aunque no sea Cohen, pero recibir la sangre en adelante, los otros 3 pasos que nos quedan, solamente lo podía hacer un Cohen. Ahora dice, no le javeró, así dijimos en la Mishnah, ¿verdad? Que un Cohen que recibía se lo pasaba al otro y el otro se lo pasaba al otro y así hacían la cadena hasta el altar. Shemat Mina, ¿qué se entiende aquí? Olja, Shelober Regel, Havia Olja. Es decir, dijimos que en la tarea de la Shejitá había cuatro fases. Shejitá, Kabbalah, Alijá y Zerika. Es decir, hacer la shejitá, degollar, recibir la sangre, caminar hasta el altar y verter la sangre. Entonces, ¿qué estamos viendo de aquí? Que la alijá se puede hacer sin andar. Es decir, no hace falta andar. Voy pasando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Entonces, no es necesario que vaya andando. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Y dice, no, en realidad no. Para hacer la alijá es necesario caminar. Dilma Hu Nayed Purta. Dice, no, a lo mejor el último Cohen, el que estaba más cerca del altar, tenía que caminar un poquito. ¿Qué va a caminar? Va a caminar 2, 3 pasos, ya se llama que hizo alijá y entonces ya sería suficiente. Vela, pregunta la Gemara. Entonces, si es así, estamos hablando que el Cohen fue andando. Maika Mashmalan. ¿Qué es lo que podemos aprender de aquí? Haka Mashmalan, es decir, lo que aprendemos del hecho de que hay tantos Kohanim que pasan de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, Berov Am Adrat Melech. Es decir, ¿por qué es necesario que haya tantos Kohanim para hacer todo esto? Si a fin de cuentas el Kohen va a caminar hasta el altar. Porque Berov Am Adrat Melech, cuando hay una gran multitud de personas, el rey es más alabado. Entonces, para hacer que haya esa multitud de Kohanim, entonces, de esa manera la alabanza a Hashem será mayor. Es decir, las personas que iban a llevar su Corban Pesach, hay que tener en cuenta, estamos en Shalosh Regalim, hemos visto que iban millones de personas, ¿sí? De repente iban a ver los Kohanim haciendo su labor, ¿sí? Y ver, por un lado, ese lado estético de todas las filas de plata, todas las filas de oro, cómo uno pasaba a otro, cómo el otro devolvía, ¿sí? Todo ese movimiento hacía que las personas se quedasen maravilladas y entonces se sintiesen también y apreciasen lo que es el honor de ese rey al cual se le estaba haciendo esa labor. Muy bien, seguimos con la Mishnah. ¿Y qué nos dijo la Mishnah? Kibel et amale umahazir et arrekan. Dijimos que el Cohen recibe primero el lleno y después devuelve el vacío. Bien. Abalifja, no, pero al revés no. Es decir, no puede primero recibir el vacío y después pasar el lleno. ¿Por qué?
Dice, Mesai ele le Rabbi Shimon ben Lakish. Esto viene a apoyar la postura de Rabbi Shimon ben Lakish, Damar Rabbi Shimon ben Lakish, Emma virina la mitzvot. Es decir, que dijo Rabbi Shimon ben Lakish, no se deja pasar una mitzvah. Es decir, si yo tengo la sangre, el recipiente con la sangre, que tengo la mitzvah de que se vierte la sangre en el altar, no puedo dejarla pasar delante de la otra acción, que es pasar el vacío, que no tiene ninguna mitzvah. Entonces, primero tengo que priorizar la acción que me lleva a la mitzvah antes de la acción que no me lleva a la mitzvah. Seguimos, y dice así, Cohen, Hakarovet la Mizbeach, ese Cohen que está junto al altar, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que verter la sangre en el altar, ¿verdad? En la base del altar. Mantana Pesach Bezrika, dice, ¿de dónde nosotros sabemos que el Corban Pesach necesita ser tirado junto a la base del altar? Es decir, que tiene que ser tirado desde lejos y no verterlo suavemente, acercando el utensilio hasta las paredes del altar. Responde la Gemara, Amar Rab dijo Rab Hizda, Rabbi Yossi Galili, es decir, esta enseñanza sigue la opinión de Rabbi Yossi Galili, de Tania, como se enseñó en una veredita. Rabbi Yossi Galili, Rabbi Yossi Galili dice en cuanto al Corban Bejor, es decir, el primogénito de los animales que era ofrecido en el Bet Hamikdash, nos dice la Torá, et damam tizrok ala mizbeach, vet helbam taktir, es decir, sus sangres vas a tirar sobre el altar y sus cebos vas a quemar. Espera, dice la Gemara, damó lo neemar, dice, debería decir su sangre, porque dice sus sangres, el adamam, helbó, debería decir su cebo, porque dice helbam, sus cebos. Entonces, nos quiere decir que también está hablando de otro tipo de sacrificios que son comparables al Bejor. ¿Cuáles son estos sacrificios? Limed al Bejor, nos viene a enseñar sobre el Bejor, el primogénito, Maaser, y el Korban Maaser del diezmo, Pesach, y el Korban Pesach, Shehente unin matan damim ve'emurim legabe amizbeach, que son necesarios echar su sangre y quemar sus entrañas en el altar. Y por lo tanto está dicho tizrok velotishpoch, es decir, tirarás, pero no verterás. Umenalan de teunina yesod. ¿Y de dónde sabemos que esa zeriká, eso que vas a tirar, lo tienes que hacer en la base del altar, en el yesod? Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, atia zeriká, neola. Es decir, vamos a hacer una gezerá shabá. Repetimos, el concepto de gezerá shabá, ¿cuál es? Yo tengo una palabra en un contexto, tengo la misma palabra en otro contexto. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer shabé, voy a equiparar, ¿sí? Voy a decir, igual que en este contexto la ley es así, en el otro contexto la ley también va a ser así. Entonces dice, zeriká, zeriká. Tengo dos versículos con la palabra zeriká. Que ti baja, está escrito respecto al Bejor, et damam tizrok a la misbeach, su sangre tirará sobre el altar. Uktibatami, está escrito aquí, con respecto a la olá, al sacrificio de olá, vezareku, y tirarán, bene Aarón Kohanim et damo a la misbeach sabiv, que tirarán la sangre alrededor del altar. Ma olá teuna yesod, igual que el korban olá, la sangre que tiene que ser tirada junto al yesod. Af pesach nami taun yesod, entonces también el korban pesach, la sangre tiene que ser tirada junto al yesod. Bien, últimas líneas de hoy que están en la página siguiente y nos dice, ve olá gufa menalan, y de donde yo sé que la ofrenda de olá tiene que ser tirada junto al yesod. Amarkra, dice el versículo, el yesod mizbach aola. Es decir, Vedamod yishpoch, su sangre vas a verter junto a la base del altar de la ola. Alma ola, taun yesod. Por lo tanto, la ola requiere que su sangre sea vertida, sea tirada junto al yesod. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem, que todo este estudio nos sirva para prepararnos para poder festejar y traer el Corban Pesach este año al Bet HaMikdash con la llegada del Mashiach. Tzidkenu, amén, Jizku, Veimtzu. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.